todos podemos transicionar si creemos en Dios, si creemos en su palabra. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 6 del libro de los Jueces. Dice el versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Lo leemos una vez más, Jueces 6, 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esta era una promesa de Jehová. ¿Para quién? Para Gedeón. Gedeón es la persona a la cual Dios le otorgó la oportunidad de ser el instrumento de liberación para su pueblo Israel en un momento de su existencia donde su fe, donde su espiritualidad, donde su relación con Dios, ¿sabes qué? No estaba aquí, sino estaba acá, muerto. La Biblia dice en el versículo 1, vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 6 y yo te voy a invitar a que lo tengas ahí abierto porque vamos a ir avanzando esto. Dice el versículo 1 del capítulo 6: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Por eso Jehová lo entregó en manos de Madián por 7 años. Entonces, ¿por qué ellos estaban en esta situación tan baja en su momento? ¿Por qué estaban en esta situación de fe? Porque habían hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero ¿cómo llega a hacer uno lo malo delante de los ojos de Jehová? Llegas a hacer lo malo cuando tú te separas de Dios, cuando tú te alejas de Dios. No es que Dios se aleje de ti, nosotros nos alejamos de Dios. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Nosotros tenemos la bendición de tener un libre albedrío por parte del Señor, que nos da la oportunidad de poder escoger, de poder elegir, de tomar decisiones. Pero muchas veces las decisiones que tomamos, en lugar de alejarnos a Dios, de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Israel había tomado una serie de malas decisiones que lo habían alejado de Dios. Y ahora, a consecuencia de este alejamiento, ellos estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová, y el Señor los había entregado en manos de Madián. Porque no podemos estar en manos de nadie del enemigo, sino solo del enemigo cuando se está lejos de Dios. Porque lejos de Dios nada vamos a poder hacer. Porque lejos de Dios lo único que nos puede esperar es calamidad. Tenemos que estar cerca de Dios. Amén. El Señor había hecho grandes obras y prodigios con Israel. El Señor le había hecho grandes promesas a Abraham. Le había llamado y le había dicho: te bendeciré, tu nombre será grande, haré de ti una gran nación. Y el Señor, a lo paso de los años, lo fue cumpliendo, llevando a Jacob y a sus hijos a Egipto. Y el Señor ahí los había prosperado por 400 años hasta que llegó el momento de sacarlos de esa tierra. Y el Señor los sacó con poder, con milagros, con grandes obras, con grandes prodigios, y los sacó y los llevó a aquella tierra donde fluye leche y miel. Aquella tierra que le había prometido a Abraham que él iba a poseer. Aquel héroe de la fe que el Señor lo sacó de en medio de su parentela, de en medio del paganismo, y que él le habló y le dijo: ven, y él fue en fe y creyó. Llegó el momento de conquistar. No había sido fácil, pero con Josué las grandes campañas de conquista fueron posibles, y Dios estuvo con ellos y los respaldó. Sin embargo,
Llegamos a un punto de la historia donde ya habían pasado algunos años desde aquel momento. Todo el mundo había recibido su heredad. Todo el mundo había recibido lo que le correspondía, porque la fe había estado bien alta en Jehová y el Señor había hecho grandes cosas. Sin embargo, la Biblia dice que los padres se olvidaron de cumplir con el precepto de Jehová, con el mandato de Jehová. El Señor le dijo a través de Moisés: y estas palabras que yo te mando hoy estarán por señal en tu corazón, y le hablarás a tus hijos estando en tu casa, por las calles, al levantarte, al acostarte, al estar en la mesa, y las hablarás en todo momento. Pero tristemente, en el libro de los Jueces encontramos que las transiciones de generación a generación no eran como Dios quería. Porque la Biblia dice que se levantaba una nueva generación que no había conocido al Dios de sus padres, que no conocían a Jehová, que no conocían su palabra, que no conocían sus preceptos, que no conocían sus ordenanzas ni los grandes milagros que había hecho. Y al transicionar de una generación a otra, la fe de ellos se debilitaba. Y al estar en esta situación, el Señor los entregaba a este momento difícil para que ellos pudieran levantar sus ojos y clamar a Jehová. Hermano, vivimos momentos difíciles en el mundo. Amén. Hay mucha maldad, hay mucho pecado, hay mucho dolor, hay mucha enfermedad, hay mucho sufrimiento. Pero es porque las personas están lejos de Dios. Y es porque a veces la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, nuestra fe también está acá, muy pero muy abajo. Mire, sigamos leyendo lo que dice la palabra. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Ojo aquí. Los hijos de Israel no estaban en tierra extranjera. Los hijos de Israel estaban en la tierra que el Señor les prometió. Era su tierra. Y sin embargo, estaban escondidos en cuevas. Estaban escondidos en cavernas en su propia tierra. ¿Sabes por qué? Porque su fe era débil. Porque no conocían a Jehová. Porque no tenían una relación con su Señor, aquel que los vio con amor y los escogió. Ellos decidieron y eligieron apartarse de Él. El versículo siguiente dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Me llama mucho la atención cómo el Señor describe a los madianitas como langostas, ¿verdad? Pusimos atención ahí. Cuando la fe de Israel estaba en su cúspide, y llegó el momento en que aquella generación iba a tomar posesión de Israel. No la primera generación que su fe estaba por abajo antes de los años en el desierto. Cuando fueron los espías, ¿qué dijeron los espías? Somos como langostas, refiriéndose a sí mismo Israel, comparados con ellos que son gigantes. ¿Y qué pasó con el Señor? Se molestó. Se molestó con aquella generación porque no había tenido fe, y los castigó y los hizo deambular por el desierto estas décadas hasta que todos ellos, los mayores de 18 años, murieron, excepto los dos que habían tenido fe, Josué y Caleb.
Esos años en el desierto y la provisión de Jehová en el desierto provocó una transición en esa generación que los llevó de una mente de esclavitud a una mente de personas que dependían completamente de Jehová, porque Él los alimentaba con el maná, porque Él les daba de beber desde la peña, porque Él los guiaba por las noches con una columna de fuego y por el día con la nube de su presencia. Y allí en el desierto experimentaron como su calzado y su ropa no se desgastaba. Así que esa generación, su fe fue formada en el desierto y ellos tenían hambre de un hogar, de un lugar. Entonces llega esta nueva generación y ellos sí creen en la palabra de Josué y de Caleb. Y dicen, nosotros vamos a conquistar, aunque nosotros seamos como langostas y ellos gigantes, vamos a derrotar. Y cuando la fe es bien alta, los gigantes no pueden hacerte frente. La Biblia describe aquellas conquistas de Josué como portentosas. Aleluya. Y el milagro de Dios se manifestaba. Aleluya. Y qué manera tan gloriosa para empezar que en Jericó, una ciudad fortificada, amurallada, en medio de un terreno difícil de conquistar. Aleluya. Pero no hizo falta atacar los muros, hizo falta creer solamente en Jehová. Y en fe dar aquellas vueltas. Gloria. Y en fe levantar aquel cántico. Y en fe levantar aquel grito para que aquellas murallas cayeran. No fue necesario grandes cosas para que Dios les ayudara a vencer a aquellos gigantes. ¿Sabes por qué? Porque su fe estaba acá. Aleluya. Pero no es esa situación que estamos atravesando ahora en este momento. Ahora ellos están escondidos en cuevas y cavernas por causa de las langostas. Ya no son gigantes. ¿Cómo es posible que sus padres enfrentaron gigantes y los vencieron? Y ahora ellos están escondidos en cuevas y cavernas por causa de langostas. Porque su fe era débil. Porque no confiaban en Jehová. La iglesia tiene que aprender a confiar en Jehová. Gloria a Dios. No siempre vamos a estar en lo más alto. Pero en nuestros momentos de debilidad tenemos que creer en Jehová. Aleluya. En que somos más que vencedores en Él. Aleluya. Estas personas llegaban y hacían esto porque Jehová lo estaba permitiendo. Lo leímos en el versículo 1. Porque el Señor quería tratar con ellos. Porque el Señor quería que ellos volviesen su rostro a Él. Amén. Querida persona que me escuchas, yo no sé cómo estás atravesando tu vida ahora mismo, las pruebas, las luchas que estás enfrentando, pero tal vez todas y cada una de ellas es Dios hablando a tu vida y diciéndote, voltea, veme, porque yo quiero hacer una obra en ti. Sé que tu fe es poca o tal vez es nula, Aleluya, pero yo tengo propósitos para ti. Señor. Aleluya. Dice el versículo 6. De este modo empeoraba Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando? Yo os hice salir de Egipto. Y os saqué de la casa de servidumbre. Aleluya. Os libré de mano de los egipcios, mucho más que los madianitas. Aleluya. Y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Pero no habéis obedecido a mi voz. No son sacrificios lo que quiere Jehová. Él quiere obediencia. Que siempre tengamos presente de dónde nos sacó Jehová. Que siempre recordemos quiénes éramos antes. Y cómo Él con lazos de amor nos trajo hacia Él.
abrió nuestros ojos, nos sacó de Egipto, nos sacó de casa de servidumbres. Éramos esclavos al pecado, pero Él nos dio una nueva vida, nos dio un nombre especial, Gracias, nos llamó Señor. hijos, Aleluya. nación santa, pueblo Gracias, adquirido sí, por Señor. Dios, Aleluya. por gracia, por misericordia. Porque solamente Dios se gracias, agradó de Señor. nosotros. Gracias. Moisés le dijo a Israel, solamente de ti se agradó Dios para escogerte y hacer de ti una gran nación. Aleluya. Y que el nombre de Jehová fuera Sí, glorificado. Señor. Sí, Señor. Aleluya. Pero estaban pasando por un momento bajo en su fe. Pero ellos tenían que recordar quién era y de dónde Dios los sacó. Sí, Señor. Yo no sé Precioso. dónde está tu fe ahora mismo, que estamos a punto de entrar al otro sí, año. Señor. Pero si tu fe no está en lo más alto, el Señor quiere hoy que transiciones. El Señor Aleluya. quiere hoy que recuerdes quién eras y de dónde te sacó. Sí, Que Señor. recuerdes aquellos gigantes que parecían imposibles de vencer y fueron vencidos. Aleluya. Para que cuando Aleluya. veas a esas langostas que Gloria. hoy te están haciendo frente, no te amedrentes ni les sí, temas. Señor. Que salgas de esa Chama, cueva, de sí. esa caverna y le hagas sí, frente. chama, sí. Porque ya venciste Uy, sí, gigantes. chama. ¿Qué van a hacer contra ti unas Aleluya. langostas? Chama, que Para aleluya. Dios no hay Gloria a tu imposibles. nombre, Jesús. No Gloria a tu es que el nombre. enemigo sea más grande, es que nuestra fe es más débil. Así es. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Dice el versículo 11. Precioso Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Qué triste situación. Escondiendo el trigo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Cuando usted lee en la escritura el ángel de Jehová, se está refiriendo a una cristofanía, una manifestación previa de Cristo antes de que Él viniese a esta tierra. Amén. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado de los madianitas? Mire la respuesta de Gedeón. El Señor se le aparece y Él le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y su respuesta no fue decir gloria a Dios, gracias Dios. Su respuesta fue decir y dudar, porque su fe era baja como la del resto del pueblo. Pues si estuviera conmigo Jehová y si estuviera con Israel, no estuviéramos en esta situación. Y es que cuando estamos por momentos difíciles, pareciera que nos digan que Cristo nos ama, pareciera que si nos dijeran Dios está con nosotros, en lugar de alentarnos, de animarnos, nos genera un sentimiento de rencor hacia Dios y decir: bueno, si realmente Dios me amara y si Dios estuviera conmigo, no estaría pasando por estas pruebas, no estuviera viviendo estas carencias, no estaría pasando este momento tan difícil de la vida. Y tendemos el ser humano a siempre culpar a Dios cuando las cosas no están bien. Siempre Dios tiene la culpa. Pero cuando están bien es mi esfuerzo, es mi lucha, es mi trabajo, es todo lo que yo he hecho. Pero si las cosas van mal, no es mi culpa. Dios me está castigando, Dios no está, Dios me desamparó. Hermanos, ellos estaban en la situación que estaban por una serie de malas decisiones. Año tras año se fueron alejando de Jehová hasta caer en esta situación, hasta no poder reconocer la voz de Dios cuando se le apareció a Gedeón, porque él no le conoció de buenas a primeras. Si no, no hubiera dicho lo que dijo. Dijo: Jehová se alejó de nosotros, Él no está. Y es que, hermano, los seres humanos tendemos a pensar que Dios se aleja
cuando nuestra fe está débil o andamos haciendo lo malo. Pero la realidad es que Dios nunca se aleja. El que se aleja es uno. Es como el que está en un barco y zarpa el barco y dice, mira cómo se van alejando las personas del muelle. ¿Esa apreciación es correcta? Claro que no es correcta. El muelle es un punto fijo. El que se está alejando es el que va en el barco. Así es. Y a veces creemos que Dios se aleja de nosotros en los momentos de debilidad en la fe. Pero no es que Dios se está alejando de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Porque Dios nunca cambia. Porque Él es el punto fijo del cristiano. Porque Él siempre permanece. Porque Él es Aleluya, inmutable. sí, Y sus Señor. promesas son para siempre. Oh, Nosotros somos los que nos desviamos. Nosotros somos los que empezamos a tomar malas decisiones. Los que empezamos a darnos permisitos de no pasa nada si no oro un día. No pasa nada si no leo la Biblia. No pasa nada si no voy a la iglesia. No pasa nada si no soy fiel a Dios en mis ofrendas. No pasa nada si no apoyo a la pastora un día. Siempre estoy ahí, no va a significar nada. Claro que significa. Cada mala decisión nos lleva a alejarnos más de Dios. Y cuando las cosas están difíciles, pensamos que Dios es el que se alejó. Pero nosotros estamos lejos. Porque no es culpa de Dios el lugar en el que estamos. Es culpa de nosotros mismos. Israel estaba en esa situación por sus malas decisiones. Y Jehová había permitido que estuviesen en manos de los madianitas para que pudiesen ver que lejos y fuera de Dios no nos espera nada bueno. Así es verdad. Persona que me escuchas, lejos de Dios no te espera nada bueno. Así es. Dice el versículo 14. Y mirándole Jehová. Hermano, este versículo de verdad toca mi corazón. Porque ahí estaba el ángel de Jehová viéndolo. Después de haberle dicho una palabra preciosa. Varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y la respuesta de Gedeón no fue nada alentadora, sino fue recriminatoria hacia Jehová. Y yo no sé usted, pero el versículo 14 retrata a ese Dios amoroso, paciente para con los hombres. Porque dice la Biblia que se le quedó mirando. Así es. Miraba a Jehová a Gedeón y le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Aleluya. No te envío yo. Quiero que ponga atención en este versículo. Le dijo el Señor, ve con tu fuerza. No le dijo, ve con mi fuerza, ¿se da cuenta? No le dijo, ve con mi fuerza. Le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Cuál fuerza, dígame? Si estaba escondiendo por temor en el lagar su cosecha. ¿Cuál fuerza? Si no podía ver que Dios estaba enfrente de él hablándole. ¿Cuál fuerza? Si recriminaba a Dios por la situación en la que estaba el pueblo. ¿Cuál fuerza? Porque es que el ángel le dice, ve con esta tu fuerza y vas a vencer. ¿Sabes por qué? Porque era él el que lo estaba enviando. Así es. Y era una manera de decirle, aún en tu momento más bajo de fe, aún en la situación más triste de tu fe, si yo te envío, yo te voy a dar la victoria. Eso es glorioso. No lo estaba mandando con una fuerza sobrenatural. Lo estaba mandando así, con miedo, con culpa, con temor, con todo lo que significa nuestra humanidad tan frágil, que a veces nuestra fe flaquea. Pero aún en medio de esos momentos tan difíciles y deplorables, a Dios le place escogernos. De lo más vil y menospreciado nos levanta el Señor. Aleluya, y le dice, ve con tu fuerza, ve con esta tu fuerza, y yo te daré la victoria sobre los madianitas. ¿Sabes por qué? Y lo hace de manera de interrogación. Dice, ¿no te envío yo?
no le dio una fuerza sobrenatural. Así es. Lo mandó a la guerra tal y como estaba su fe. Hermano, Aleluya. Dios es bueno. Amén, aleluya. Dios es bueno. Así es. Y aún con toda nuestra incredulidad y esos momentos en los que no somos obedientes a Dios, Él sigue amándonos, Él sigue creyendo que hay un plan para todos Aleluya, nosotros. aleluya. Y aún cuando sentamos que no tengamos fuerza y que somos débiles, si Él nos envía, si Él nos dice ve, tenemos que ir porque nos dará la victoria. Versículo 15. Entonces le respondió Gedeón al ángel de Jehová: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Mire qué tremenda la respuesta otra vez de Gedeón. Excusas. ¿Yo qué voy a hacer si mi familia es la más pobre de la casa de Manasés? ¿Yo qué voy a hacer si soy el más pequeño de mis hermanos? ¿Usted cree que Dios no sabía eso cuando le llamó? Él todo lo sabe. Así es, amén. Él ve tu condición. Él ve tu situación. En dónde estás, cómo eres, tus capacidades, lo que tienes y lo que no tienes. Así es. Sano o enfermo, sea como sea, para Dios no hay nada oculto. Y si aún en la condición en la que estamos, con una fe débil, a Dios le place llamarlo, usted debe de decir: Aleluya, sí, aleluya, heme aquí, gloria. porque Dios va a hacer la obra. Aleluya. Pero Gedeón dice: ¿yo cómo? ¿Yo qué voy a hacer? Yo no puedo. Pero ahí estaba el ángel de Jehová mirándolo con ojos de amor, diciendo: vaya, ¿qué voy a hacer con este hombre? No quiere creer, no quiere confiar, no se da cuenta que yo lo estoy escogiendo a pesar de que sé cómo es. Amén. Es gracia. Usted y yo estamos aquí por gracia, por pura gracia de Dios. Así es, amén. Pero siempre hay excusas. Dios quiere que transiciones. Dios quiere que tu fe crezca. Dios quiere sacarte de esa cueva, de esa caverna. Quiere mostrarte Aleluya. que esas langostas no son nada para ti y llevarte a la victoria. Pero siempre estamos poniendo excusas. Así es. Pero Dios es tan Ayúdanos, rico en Señor. misericordia y paciente. Versículo 16. Jehová le dijo, fíjese lo que le dijo Jehová: ciertamente, de verdad te digo, Gedeón, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas aleluya. como a un solo Poderoso Rey. hombre. Yo Poderoso estoy Rey. contigo. Amén. Iglesia, ministerio, el Aleluya. Señor te dice: yo estoy Gracias, contigo. Señor. Gracias, Señor. No es fácil fundar una iglesia. Gracias, Señor. Hay veces que la fe está por acá, pero hay otras veces que está por acá. Hay veces que nuestros líderes y pastores tienen toda la fe y todo el ánimo, pero parece que la congregación no lo cree. Y ahí están, y sí se puede y lo vamos a lograr. Oh, sí, pastor, así. Aleluya. Ay, ay, ay. Sí, está bien. Dios está con nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros si somos muy pobres? ¿Qué vamos a hacer nosotros si somos los más? No podemos hacer nada. Vamos a edificar un templo. No, pastor, aquí no hay dinero para nada, no se puede hacer nada. El Señor nos va a la tierra. No, pastora, no. Excusas. Así es. Dios se ha placido de escogerte a ti Aleluya. para fundar un ministerio, Oh, aleluya. una obra. Gloria a Así Dios. con tu Aleluya. debilidad, así siendo el menor o el más pobre de la casa de Madián, el Señor ha puesto sus ojos en ti. Aleluya. Y te dice: ciertamente yo estaré Aleluya. contigo. Y a esa multitud de langostas las vas a vencer como si se tratara de un solo hombre. Poderoso. Esa multitud de problemas, de luchas, de trabas, de barreras van a ser vencidos de un solo tajo. Sí,
Señor. Porque no necesitas tener la fe Aleluya. más grande del Chama mundo. que- Necesitas ser obediente Oh, cuando Él sí, te envía. Señor. Porque es Aleluya, Él el amén. que nos envía. Así es, amén. Mira lo que Aleluya. le dice el versículo 17. Ve que la Biblia no esconde nada. Ahí está para enseñarnos. Dice, y él respondió, Gedeón, yo te ruego, Señor, que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Oh, Dios santo. ¿Cómo necesitamos señales, verdad, para mover? Le pedimos permiso a un pie para mover al otro. Así es. Dios dice algo, y, Señor, pero si tú quieres, haz esto y aquello otro. Y quiero decirte que esta es la primera señal de 3 o 4 que pidió este hombre. Pero las demás se las voy a dejar por otro día. Si quieres leerlo, lee el capítulo 6, 7 y el 8. Pero me llama mucho la atención esta señal porque Jehová estaba delante, el ángel de Jehová estaba delante de él. Y mira lo que dice el versículo 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. ¿Qué le decimos a Dios cuando Él nos llama? Sí, Señor, dame una señal. Te da la señal, pero espérame, Señor, espérame tantito, déjame terminar de hacer esto. Señor, te está llamando, deja ese trabajo que te estorba para hacer. No, Señor, espérame, déjame que paguen el aguinaldo, Señor. Ay, Febrero, ay, ay. marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Señor, espérame. Ahora sí ya me voy a poner las pilas. Ahora sí voy a empezar a orar. Ahora sí voy a empezar a leer. Ahora sí voy a empezar a ser obediente. Ahora sí me voy a aplicar. Porque podemos estar diciendo, vivo en cuevas y cavernas. Pero a veces esas cuevas y cavernas se llaman conformismo. Y estamos conformes con vivir en opresión. Y estamos conformes con que los madianitas, con que el diablo se robe todas nuestras bendiciones y el fruto de nuestro trabajo. Y le decimos, Jehová, ¿por qué me has abandonado? Pero no queremos hacer nada para salir de la cueva, de la caverna. Porque tenemos miedo de enfrentar, de entrar en guerra con el enemigo. Y ahí estamos pidiendo señales. Y que estamos con toda la incertidumbre, sin poder creer que si Dios ha dicho yo estaré contigo, es porque Él estará con nosotros. Gloria, gloria, gloria. Ahí estamos dudando. Aleluya. Pero qué Dios tan bueno tenemos. Aleluya, amén. Dice el versículo 18 en la parte de abajo. Y el ángel de Jehová le respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Quién es el hombre para hacer esperar a Jehová? ¿Quién es el hombre para decirle a Dios, espérame, deja que haga mis cosas, deja que vaya y haga esto y aquello otro, porque ocupa una señal tuya? Primero dame las señales y luego voy, luego hago. ¿Quién es el hombre para decirle a Jehová, es que tú fuiste el que me abandonaste, cuando sabemos que los que se alejan somos nosotros? Pero la respuesta de Jehová no fue, no te voy a esperar, bastante he estado lidiando contigo, bastante te he dicho, te dije varón esforzado y valiente y me atacas. Te dije, yo te daré victoria, estaré contigo y me dices, me pones todos tus pretextos de que eres el más pobre y el más menor. Te digo, ciertamente yo te prometo que estaré contigo y ahora me pides que te espere porque vas a hacer algo y quieres una señal. No, la respuesta de Jehová no fue esa. El ángel de Jehová le dijo, ve, yo te esperaré hasta que vuelvas. Pero ¿cuánto tiempo vas a tener esperando a Jehová? ¿Cuánto tiempo vas a tener esperando al Señor? Él quiere hacer grandes cosas contigo, Parajes. Él quiere hacer grandes cosas contigo, iglesia. Tienes que caminar en fe. Tienes que enfrentar a esas pequeñas langostas que están frente a ti y te tienen amedrentado. Los gigantes de tu pasado ya están muertos. Aleluya. El día de tu salvación, ¿qué van a hacer unas
langostas Aleluya. para los hijos de Dios. Aleluya. Dios quiere darte la victoria. Versículo 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura en una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne de los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña. Y luego le dice: y viérteles el caldo encima. ¿Quieres una señal? La señal va a estar bien. Viérteles el caldo encima. Y él lo hizo así. Versículo 21. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano. Tocó con la punta a la carne y los panes sin levadura. Y dice la Biblia: y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y entonces sí, versículo 22. Bien, hasta entonces, viendo entonces Gedeón que sí era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Como te lo dije antes, ciertamente yo iré contigo y vencerás a esos enemigos como si fueran un solo hombre. El Señor hizo la señal. Hay muchas señales. Cada puerta que nuestra pastora habló en esta tarde, en el pequeña reseña que dijo, son señales de que Dios está aquí en medio de ustedes. Son señales de Jehová que Él tiene un propósito para esta colonia. Debes creerlo. Debes tener la convicción de que ciertamente Dios está contigo. Pero el Señor pide de ti obediencia. Si tal vez en este momento estás pasando por luchas y pruebas, por un momento bajo en tu fe, es por una serie de malas decisiones, pero hoy el Señor quiere hacer una obra contigo. Ahí en medio de esta situación tan débil, el Señor te dijo: ve con esta tu fuerza, que yo te daré victoria. No me pongas excusas, que ciertamente yo estaré contigo. Iglesia, Jehová estará contigo. El resto de la historia ya se las dijo la pastora. El Señor le dio la victoria, no con 32,000, no con 10,000, sino con 300. Este amigo le pidió otras 2 señales más y Dios también se las dio. Porque cuando Dios tiene un propósito para su pueblo, Él lo cumple. Así es, amén. Y Jehová ha prometido que si el pueblo se humillare a Él, se arrepintiese de sus malos caminos y buscare su rostro, Él se volvería a ellos y les daría descanso, libertad y prosperidad. Aleluya, porque el sí, Señor Señor. nos ha llamado a victoria. Oh, sí, Dios nos ha Señor. llamado a estar acá y no Aleluya, acá abajo. aleluya. Que tu generación, Oh, que Señor. tus hijos conozcan al Dios verdadero que te sacó de tierra de Egipto, aquel que te ayudó a vencer a los gigantes del pasado, y que vean cómo cada sí, enemigo que Señor. se levanta contra ti no prospera, sí, y tu fe Señor. permanece puesta en Dios. Aleluya, Que cumpla su aleluya. mandato de hablar de su palabra en Oh, tiempo sí, y fuera de Señor. tiempo, para que su fe no mengue nunca y para que ellos nombre crezcan de que el Jesús. Señor está con ellos y que el Señor les dará la Aleluya. victoria, y que habrá Aleluya, victoria en sí, este Señor. lugar, que habrá victoria Oh, en esta sí, colonia, Señor. porque se levantarán hombres y Aleluya. mujeres que con la poca fuerza o mucha Aleluya. fuerza van a creer que habrá victoria, porque el que los ha enviado es Jehová. Aleluya. Él los ha Aleluya. enviado. Amén. Gloria a Dios. Quiere ponerse de pie Oh, un momento. gracias, Señor. Gracias, Señor.